Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre de Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos, la mano en su costado, no lo creeré. 8 días después, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto, felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seamos llenos de la vida nueva del Señor Jesús. Ojalá así sea. Deseo que todos ustedes, junto conmigo, seamos llenos de la vida nueva del Señor resucitado. Esta es, sin dudas, la gracia que siempre está disponible, en todo tiempo, en todo lugar, en toda la historia, hasta la venida en gloria del Señor. Y en este tiempo pascual, mucho más evidente la oportunidad de buscar, de desear este encuentro transformante con el Señor victorioso, triunfador, que nos puede transfigurar en Él, que nos puede comunicar toda la potencia de su vida resucitada. Por eso, mis hermanos, les deseo fuertemente que podamos quedar llenos, desbordados, rebosantes de la vida nueva de la Pascua de Jesús resucitado. Y les diría que es la primera tarea que tenemos que hacer. La principal tarea que tenemos que hacer personalmente y como iglesia.
antes que cualquier otra actividad pastoral, que cualquier otra acción evangelizadora, debemos buscar, desear, casi con voracidad, con sed, con hambre, interior, espiritual, ser llenos de la vida de Jesús resucitado. Porque claro, una iglesia y un cristiano que no tenga a Jesús vivo en su corazón y en su vida, es como un cuerpo sin alma. Podremos hacer concilios, cónclaves, sínodos, planes pastorales, estrategias comunicativas, dinámicas de todo tipo, pero eso no asegura nada más que lo que humanamente pueda surgir. Para que surja la vida de Dios, hace falta tenerla y comunicarla. Como la iglesia primitiva que tantas veces admiramos y que en estos tiempos nos encontramos abundantemente a través del relato de los Hechos de los Apóstoles. Una iglesia de discípulos llenos de la vida de la Pascua, desbordantes del Señor resucitado, irradiando su luz, su belleza, su bondad, su victoria, su gloria. Esta vida es la que convoca, esta vida es la que anima, esta vida es la que seduce. La vida del Señor Jesús en nosotros y ofrecida a través de nosotros al mundo entero. Por eso les deseo realmente que podamos personalmente y comunitariamente llenarnos de esta vida nueva de Jesús resucitado para poder cumplir nuestra misión, nuestra identidad de comunicar esta vida salvadora, redentora a la humanidad entera. Y además, se nos dice que el primer día de la semana, el día propio de la resurrección, ese domingo, Jesús que se apareció en medio de ellos, entre muchos detalles muy valiosos que ahora no puedo comentar, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Uno quizás podría quedarse desconcertado con esta diferencia, ¿no? Pero, ¿es Pentecostés esto? No fue 50 días después de la Pascua. Claro, tenemos estas dos tradiciones por motivos distintos. Lucas, en un sentido más de relato histórico, nos dice que hacen falta procesos, que nosotros necesitamos masticar, digerir la gracia. Y que aquella iglesia fue experimentando la presencia de las apariciones del resucitado, estuvo algunos días después de la ascensión invocando la promesa de lo alto, y que Pentecostés fue como la explosión, la maduración, el desborde de esa vida nueva de resucitado en medio de ellos, de la iglesia naciente. Juan, el cuarto evangelista y apóstol, tiene una mirada, si quiere, más teológica, más desde el misterio, más mística, más contemplativa. Quiere afirmarnos que el Espíritu Santo brota de la Pascua de Jesús. Los santos padres, los padres de la iglesia, tenían un dicho que más o menos fueron repitiendo varios de ellos. Ustedes imaginan a Jesús puesto sobre la cruz en tierra, clavado, después levantado con sogas probablemente, y el leño largo de la cruz introducirse en algún agujero, algún orificio en la tierra. El golpe que habrá pegado quizás a tocar con la tierra, ¿no? Y entonces los santos padres decían, cuando el leño de la cruz chocó contra la tierra de los hombres, brotó una chispa. Y el Espíritu Santo empezó a incendiar el mundo. El Espíritu que brota de la Pascua, que brota del costado traspasado del cual sale sangre y agua, la efusión de la gracia. Queridos hermanos, también estos tiempos de la Pascua son tiempos más que propicios para invocar al Espíritu Santo que viene a llenarnos
a comunicarnos la vida nueva del Señor Jesús. No hace falta esperar a Pentecostés. Ya ahora, desde la Pascua, desde el anuncio de resucitado hasta Pentecostés, lo estamos invocando y Él está haciendo que nosotros nos encontremos con Jesús resucitado que se nos aparece y nos llenemos de su vida nueva. En segundo lugar, pensaba este otro dato inquietante, ¿no? Jesús les muestra sus manos, sus pies, su costado, en ambas ocasiones. Tomás puede hacer la experiencia de meter los dedos en los huecos de los clavos y la mano en el costado traspasado. Inquietante digo porque creo que a veces nosotros pensaríamos que el Señor resucitado ha borrado cualquier secuela de la cruz. Se suele decir en teología que el resucitado es el crucificado, que es el mismo Cristo. Yo a veces digo, ¿por qué el Padre va a borrar esas cicatrices de la cruz en el cuerpo, en la humanidad del Señor Jesús, unido al Verbo? Porque esas marcas, esas cicatrices, son el testimonio, la garantía de cuánto nos ama Dios. Tanto nos amó Dios que entregó a su Hijo para ser traspasado por nosotros. Y al ser traspasado nosotros pudimos entrar más profundamente en el Hijo y en el misterio de Dios. No solo por sus llagas hemos sido curados, sino que adentrándonos en sus llagas hemos conocido el corazón, el centro del misterio del amor que Dios nos tiene. Las llagas nos comunican la identidad de Dios y toda su intención y fuerza salvadora a favor nuestro. Si quieren lo digo más sencillo, si esquivamos la cruz o queremos que la cruz pase rápido, probablemente lo que resulte es una experiencia del resucitado efímera, superficial. Solo quienes pueden adentrarse en el misterio de la cruz podrán experimentar con fuerza y profundidad la resurrección del Señor. Ciencia de la cruz, ciencia de la resurrección. Hay continuidad, es el mismo Cristo. Y allí en la cruz experimentamos el misterio de su amor. El sufrimiento solo nos termina afirmando cuánto nos ama. Nos ama tanto que ha aceptado todo este sufrimiento para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos, para comunicarnos su vida, para llevarnos junto a Él. Allí en la cruz se manifiesta el misterio de la vida resucitada, que es una vida en clave de sacrificio, de donación, de entrega, de ofrenda. Nosotros estamos muy marcados, inclusive por el instinto de supervivencia, marcados con la tendencia a volvernos sobre nosotros mismos, el egocentrismo, ponernos en el centro. Y es muy claro para nosotros lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que yo sufro, lo que yo espero. Pero la vida de Cristo es una especie de proexistencia, una vida arrojada hacia el Padre y hacia nosotros, direccionada enteramente sin reservas, en plena donación de sí mismo, en absoluta donación de sí mismo, el amor de Dios. Y acá está la conversión de la mente y del corazón propio de la Pascua, ¿no? Una vida en la cual nosotros podamos, adentrándonos en el crucificado resucitado, cambiar de óptica y de direccionalidad, una verdadera revolución de la vida. Vivir para amar, vivir para entregarse, vivir para donarse y hacer del don de uno mismo, de la comunicación, de la apertura, de la ofrenda,
la alegría, el gozo, la luz, la belleza de la propia vida. A imagen y semejanza de Jesucristo, el Señor crucificado y resucitado, nuestra Pascua. En tercer lugar, en este domingo que cierra la octava de Pascua, modernamente se ha instaurado el Día de la Divina Misericordia. Y quiero recordarles, pues ya lo he predicado otras veces, que la misericordia es un amor que sana, que transforma, que mejora, que regenera, que te hace madurar, que te hace crecer. Si no tiene esa dirección, no es misericordia. Puede ser lástima, porque te deja igual. Puede ser también algo más positivo como la compasión. Pero la compasión muchas veces te deja igual, a no ser que la compasión se vuelva benevolencia y te compadezco, pero después te comunico un bien y te levanto y te rescato y te elevo. La misericordia santifica, la misericordia transforma, la misericordia transfigura. Quiero usar este ejemplo que es el de la gracia. Nosotros generalmente hablamos de las gracias, que tuve la gracia de obtener un trabajo porque estaba sin empleo, la gracia de curarme de una enfermedad, la gracia de perdonar a alguien con el cual guardaba un gran rencor histórico, la gracia de ir a tal retiro espiritual que me hizo tan bien, la gracia de que nació mi nieto. Hablamos de las ayudas, de los consuelos, de los favores, de los dones que Dios nos hace porque nos ama para recrearnos, para llevarnos a plenitud y también a veces para hacerle bien a los demás, para el servicio. Pero la gracia, en singular y con mayúscula, ¿qué es? No es una cosa, un artículo que puedo comprar, adquirir en algún lugar. La gracia es una acción. Es Dios actuando para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos, para llevarnos a comunión, a alianza con Él hacia la gloria. La gracia es Dios amándonos para hacernos una obra de su amor. Y a los medievales, que les encantaba hacer distinciones, hablaban, por ejemplo, de la gracia desde el punto de vista de los efectos. ¿Qué efectos, qué consecuencias tiene la acción de Dios, el amor de Dios para transformarnos, rescatarnos, salvarnos? Y decían que la gracia, pues, es sanante y elevante. Que Dios, cuando se acerca actuando para salvarte, amándote, te sana, te cura las heridas, te emprolija, te armoniza. Uno podría decir, te restaura, estabas roto por el pecado, te habías caído, te devuelve a tu condición de inocencia, de obra suya, de sus manos, pero no solo eso, no te devuelve solo lo anterior, sino que también te levanta, te eleva, te hace madurar, te lleva a plenitud, te hace crecer. Esa es la misericordia de Dios. La verdadera misericordia de Dios nos transforma, no nos deja iguales. ¿Hacia dónde nos transforma? Bueno, nos creó a imagen y semejanza suya, para que realmente podamos vivir según ese proyecto, imagen y semejanza de Dios. Podríamos decirlo así, en este tiempo de la Pascua, nos creó a imagen y semejanza del Señor Jesús resucitado, de esa humanidad nueva, plena, plenamente unida a Dios, plenamente capaz de entregarse en el amor, plenamente capaz entonces de comunicar vida y de expresar la salvación de Dios. Hermanos, les deseo que en estos tiempos de la Pascua todos podamos abrir el corazón, la casa interior de par en par, ventanas, puertas, que pueda entrar la luz de resucitado a toda nuestra vida. Su luz, su belleza, su bondad, su gloria, su misericordia, su santidad, todo su amor. Que podamos dejarnos amar y transformar. Que podamos dejar que Cristo tenga misericordia de nosotros y nos llene con su vida nueva y resucitada. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.